directo. Voy a verlo porque claro, si yo no lo veo, no sé si estoy en directo o no. Vamos a resetear. Sí, ahora sí que estoy en directo. Yo ya veo que estoy en directo. El problema va a ser ahora bajarle voz a esto. Vale, le he quitado el audio. Y vosotras sí que me oís, ¿verdad? Voy a poner yo aquí. A ver si se oye. ¿Se oye? Se oye perfecto. Vale, pues yo ya estoy aquí. Hola, hola Eva. Mira, lo primero que sale es mi Coca-Cola, mi bolso. Todo es lo primero que sale. Hola Loli. Bueno, pues ya está. Me pongo con lo siguiente y os comento. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a ponerle el imán en la boca, vamos a ponerle el imán en la cabeza. Si no me he traído los pendientes, me levanto y los busco, porque también le voy a dejar puestos los pendientes. Y os voy a enseñar a compensar el peso. A la hora de montarlo, cómo compensar el peso. Me gustaría tener los pendientes, a ver dónde los tengo, porque yo creía que los había traído. Os dejo, mira, voy a quitar el bolso, ¿vale? Así os dejo más. Os juro que pensé que había traído los pendientes. No me caches en la mar. Que no me he traído los pendientes. Pues juraría que sí los tenía aquí. Juraría que sí los tenía. Cachis en la mar salada. Cachis en la mar salada. Aquí los tengo, venga. Venga, así ya le dejamos los pendientitos puestos, ¿vale? También, les enseño también a ponerle los pendientes. La bata hoy la he dejado detrás, llevo la ropa de trabajo, que me veis toda la semana siempre con la misma, porque me traigo una ropa, me la dejo aquí, así si me salta pintura o lo que sea, no destrozo cada día una, ¿vale? Y bajamos a la mesa de trabajo, ¿os parece? Vamos para aquí y os voy a enseñar un poquito a compensar el peso y todo eso, ¿vale? Todo lo que me he traído y que creo que lo tengo todo. Vamos a ver. Yo creo que hoy sí me da tiempo un poquito de iros leyendo y esas cosas. Yo tengo mi báscula aquí, que ahora la pongo. Tengo aquí Bianca. Lo primero que voy a hacer es ir tomando unas medidas y apuntando. ¿Cuánto voy a querer que pese Bianca? Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que un bebé prematuro está entre 1 kilo y 2,5 kilos. ¿Vale? Una vez que la tenga montada, mediremos a ver cuánto mide. Tengo una regla rígida, pero bueno, lo intentaremos, ¿vale? Voy a ver más o menos cuánto medirá. Si le trato de poner el cuerpo. Yo creo que le voy a poner como 1 kilo. Vamos a pesar el kit, vamos a ver. Y aquí esta bolsita la tengo con 1 kilo de vidrio, ¿vale? Voy a pesarlo primero el kit y vamos a ver lo que pesa el kit solo. Vamos a ver cuánto pesa mi kit. El kit pesa 1 kilo, hoy 1 kilo. A ver si lo veis. Le voy a dar la vuelta para ver si lo podéis ver. Unos 500... Voy a hacerlo de otra forma. Me va a ser más fácil. Me va a ser más fácil. Le voy a poner la bandejita. Le vamos a quitar la tara. Lo pongo a 0. Lo pongo a 0. ¿Vale? Y aquí tengo más espacio. Vamos a pesar el kit completo. El kit completo con el cuerpo que también lo lleva, ¿vale? El kit pesa 544 gramos. Me la apunto. 544 gramos. Pues yo creo que para un prematuro vamos a usar si le he hecho el kilo entero de miraguano, que esto pesa 1 kilo,
saco o de miraguano de vidrio. Si le echo el kilo completo, me voy a 1,520 kg más lo que pesen las bridas, más lo que pese el miraguano. Me voy a 1,600 kg. Un poquito apretado lo veo, pero bueno, vamos a intentar ponerle el kilo completo, ¿vale? Y si no, le quitamos del cuerpo, si vemos que no. Ahora lo vamos viendo si es mucho o no, porque realmente el kit te va a marcar lo que debe de pesar. Entonces, ¿yo qué hago? Lo primero que hago, fijaros, qué agujerito, no lo agrandé. No lo agrandé, lo voy a agrandar un poquito porque si no me las voy a ver y me las voy a desear. Lo tenía que haber agrandado para pintarlo, pero como no lo agrandé, por lo menos para que me quepa por lo menos para esto, para que me quepa el embudito, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Voy a poner esto aquí y voy a tratar de abrirlo un poquito. No me gusta muy grande. ¿Por qué no me gusta muy grande? No me gusta muy grande porque si es pequeñito el agujero no le tengo que poner tapones, ¿vale? Vamos a ver si no me rebano el dedo, porque yo soy doña Cortes, estoy todo el día cortada. Un poquito, solamente para que me quepa el embudo, ¿vale? Yo con que me quepa el embudo me doy por satisfecha. Ahí lo tengo, ya me cabe el embudo, ¿vale? Entonces, ¿yo qué hago? Abro la bolsa, bueno, yo los pongo en doble bolsa, porque así si se... Es que no enfoca toda la mesa, ¿no? A ver, lo levanto un poquito más y veis más. Entré por vídeo en vivo porque no me sale ningún letrero para venir. Vale, pero ya estás aquí, que es lo importante. Llegas hoy a la hora punta. Qué bien, Luisa. Vale, os voy a enseñar a compensar, porque un bebé, si está descompensado, nunca jamás parecerá real, ¿vale? Y os voy a enseñar a compensarlo. Entonces, lo primero que hacemos es, ya te digo, yo en las bolsas tengo 1 kilo. No sé si se lo echaré entero, pero lo que le echemos que esté compensado, ¿vale? Lo primero que hago es cojo una pierna y la relleno hasta la rodilla. La puedo, si es muy grande, si el kit es muy grande, la pongo por debajo. Si es pequeñito como este, quiero que pese más, me voy a venir por encima, porque como me quede por debajo, luego va a ser complicado compensar el peso a más de 1,3 kg, ¿vale? Y como quiero llegar al 1,5 kg, pues vamos a ver cómo lo hacemos. Una pierna a voleo. Empiezo a echarle el vidrio molido. Le damos golpes y toco. Ahora mismo lo tengo por aquí. Lo voy a subir un poquito más, ¿vale? Porque si peso esto, va a pesar, no sé ni dónde deja la báscula. Esto va a pesar nada. Nada. Mueve. Se me sale la esta. Esto va a pesar muy poquito. Uy, 185, muy poquito. Vamos a seguir. Vamos a seguir, ¿vale? Le pongo y seguimos echando el vidrio. Bueno, lo primero que voy a hacer ahora es ponerle los imanes, porque así se me van secando mientras tanto, ¿vale? Pero bueno, le echo un poquito más. Lo sacamos y lo mido. Es que no me veis entera, tengo que subir un poquito más la cámara, porque si no, cuando yo me pego, yo tengo costumbre de trabajar cerca de mí. Yo lo tengo ahora mismo por aquí. Y no me pesa mucho. Voy a intentar que me llegue por lo menos a los 250 gramos. Porque si no, se me va a quedar enana. Están 228, más o menos. Es que si no, va a tener muy poquito peso. 228, pues venga, otros 20 gramitos más. Más o menos. Voy a ir tocándolo. Mira, ya lo tengo aquí. No sé si lo veis, si toco aquí, suena crack.
Y si toco aquí ya no. Entonces ahora mismo el vidrio lo tengo por aquí. La peso, lo pongo en 0, siempre ponemos la báscula en 0. Lo peso, estamos en 240. ¡Ay! Es que me gustaría llevármelo a los 250. Vamos a echar aquí 10 gramitos, a ver si es mucho o es poco, lo que es. Voy a echarlo en la báscula, en un papelito 10 gramos. Ahí lo tengo. Lo he llevado a una báscula porque ya es, lo he pesado así. Ahora la siguiente vez os lo acerco, ¿vale? Y me la traigo redondita, a 250 gramos. Entonces, si esta pierna pesa 250, esta ya yo ya me olvido de si viene aquí, aquí o a dónde va. Esta va a pesar también 250, ¿vale? Entonces, esta yo ya la tengo rellena, la aparto. Ahora me traigo la otra, la pongo en mi báscula, la pongo a 0 y le voy echando, bueno, vamos a quitar esto un poquito, que si no es que no me cabe el embudo. Ya os digo que a mí me gusta pequeñito porque así no tengo que poner tapón. Pero claro, muy pequeñito, si no me cabe el embudo, vamos mal. Ahí me cabe el embudo. ¿Vale? Pues ahora voy echando hasta que esta pierna pese también 250 gramos. No es que tengáis que echar 250 gramos en una pierna, ¿vale? Lo que tenéis que ver es la primera hasta dónde la lleváis y a partir de ahí los demás. Bueno, deciros, mi vidrio, yo me acerco y huele riquísimo. Y huele riquísimo porque yo al vidrio le echo colonia de bebé, al vidrio, ¿vale? Porque así luego cuando lo tengamos montado nos va a llevar en el cuerpo, al mover el vidrio nos va a salir el olor de aroma de bebé. Y nos tenemos que meter las toallitas que no duran. Yo, bueno, hay veces que abro el vidrio un año después y sigue oliendo, ¿vale? Esta 250. Sí que me voy guiando por dónde va para saber cuándo me tengo que ir a la báscula a medir. Aquí creo que me he pasado, ¿eh? En esta creo que me... ¡Wow! Seguro que me he pasado. Eso ya os lo digo yo. Siempre la ponemos en 0, porque puede haber caído algunas piedritas o algo. Fíjate, 280, si sabía yo que me había pasado. Pues voy a quitar 30. Pongo el papelito. Y voy echando 30. No he pesado el papel, creo que eran 4 o 5 gramos. Voy a quitar 35, 34, vale. Y ahora la peso. Y esto a la bolsa. A la bolsa está. Ay, no le quito la tara. Es que si cae aquí alguna bolita, es lo suficiente como para que lo pongo en 0, lo peso, 252. Bueno, pues nada, quitamos nada, ese poquito. Y ahora tengo en 250, ¿verdad? Vale, pues ya tengo una pierna en 250 y otra pierna en 250. Y ahora me traigo la calculadora, espero que sí. Espero que sí, ¿vale? Tengo que coger mi calculadora. Y tengo que dividir lo que pesa la pierna, que pesa 250, ¿vale? Entre 2,5. ¿Vale? 250 entre 2,5. Si yo al echarlo aquí hubieran sido 380, pues 380 entre 2,5. Y me da 100. Luego los brazos tienen que pesar 100 cada brazo, ¿vale? Para que cuando yo coja el bebé esté compensado. Entonces, cojo un bracito, lo peso, quitamos la tara,
Es que es tan sensible. Pesa 64, con lo cual tiene que tener... perdona, no, me he confundido. Ya me parece a mí muy poco. No, vamos a ver. Es que os lo he hecho mal. Vale, esperad. Tomar el apunte y tomarlo bien, ¿vale? Perdón, he dejado yo mi boli. Vale. La pierna pesa 250, ¿vale? 250 entre 2,5 y esto me da 100, ¿vale? Como me da 100, tengo que sumar a los 100, 10. Si me diera 150, a los 150, 15. Si me diera 127, pues a los 150, 12,70. ¿Lo entendéis, no? Decidme que lo entendéis. Entonces, el brazo tiene que pesar 110, ¿vale? Es lo que tiene que pesar el brazo. Si la pierna pesa 250, el brazo tiene que pesar 110. Los 110 salen en los 250 entre 2,5 y al resultado le sumamos los dos primeros dígitos. Entonces el brazo me tiene que pesar 110. Esto, vamos, me lo tradujeron a mí. Esto fue traducido de una página de una chica alemana que lo hizo, lo pesaba y lo hacía. Y bueno, pues yo de alemán no tengo ni idea. Y bueno, al final di con una persona que sabía alemán y le, ay, no sé qué, alemán y tal. Digo, ay, ¿tú me traducirías una cosa? Y me lo tradujo. Voy a ver el cúter, que lo abro un poquito. Entonces, cada brazo tiene que pesar 110. Y mirar que yo busco por internet en muchísimos sitios y no he encontrado ningún otro vídeo que te hable de los pesos, ¿vale? O sea que esto es de curso de pago, como yo digo. ¿Cuánto pesa el brazo solo? El brazo solo pesa 62, entonces 110 menos 62, os hablo del vidrio, luego el miraguano el que caiga. Entonces serían 110 menos 62, que pesa el brazo, le tengo que echar 48 gramos de vidrio. Pues si queréis lo ponemos aquí. 48 gramitos de vidrio. Se me cae el brazo. El que he pesado, el que he cortado, ¿eh? Porque el otro pesará otra cosa distinta. Y aquí he hecho 48 gramos. Que me paso. 48 y como el papel pesa, creo que esto lo voy a tener. Y si no, luego lo corrijo. Ahora le meto el embudo y el brazo tiene que pesar 110. Lo cierro. Lo he hecho. Más o menos os va a llegar por el codo, pero más o menos, ¿vale? Miradlo. Ahí suena. Y ahí ya no. Si le doy para abajo, me nos llega hasta el codo. Entonces, por eso mucha gente te dice el brazo hasta el codo. Pero entendemos que todos van a venir bien compensados, ¿vale? Entonces, este ya tiene, si lo peso, lo pongo en 0, lo peso. Uy, no, mira, le faltan 6. ¿No? No, ¿cómo va esto? Lo ponemos en 0. Es que es súper sensible esta. Y tiene que pesar 110. 103. Le faltan 7 gramitos. Nada, eso no es nada. Pero vamos, que más o menos lo tenemos compensado. 7 gramitos. Pongo la papel, le quito la tara. Y estamos 7 gramitos. Uy, me he quedado corta. Y ya tengo mis 7 gramitos.
Echamos y este brazo ya pesa 110. No he puesto el embudo, tontorrona. Bueno, como es poquito me va a caber. ¿Vale? Y este bracito ya me pesa 110. Ahora pongo el otro, ¿veis? Como cae aquí vidrio, pues pesa algo. Volvemos a quitar la tara. Y este brazo pesa 69 menos 110, que tiene que pesar 69 menos 110, 41 gramos de vidrio, 67, perdonad. 110 menos 67, 43 gramos le tengo que poner de vidrio, ¿vale? Hemos visto que este kit está bastante compensado. Bueno, lo he hecho, a ver, tendría que haberle quitado esto primero, esperad. Tendría que haberle quitado esto primero para que me quepa porque esto también pesa y se lo tengo que compensar. Lo que pasa es que esto es poquito, pero bueno, también hay que compensarlo. Ya me cabe, sí. Voy a ponerlo para acá porque es que para allá no lo veo. Le quito la tara, lo dejo en 0. Pesa 54. 110 menos 54. Le tengo que echar 56 de vidrio. ¿Vale? Entonces pongo esto. Quitamos la tara. 56 de vidrio. Que no se me vaya. Y 56, ¿vale? Ahora le ponemos nuestro embudo, cogemos nuestro vidrio, que no se me vaya. Jo, es que así es cuando coges un bebé y se ve que es real, porque si pesa mucho, pesa poco, una pierna pesa un montón, otra pierna no pesa nada, pues lo coges y es un muñeco. Estas son las cosas que hacen que un bebé sea real. Y lo que me voy a poner a poner los imanes en la cabeza porque necesita tiempo. Mira, este queda casi lleno. Casi lleno. Pues casi lleno. ¿Qué le vamos a hacer? Si lo hubiera hecho hasta aquí, pues este brazo no me hubiera quedado compensado. A ver. A lo mejor le he echado de más. ¿No? 110 clavados. Y este 110 clavados. Pues este va prácticamente lleno. Le doy golpes para que baje. ¿Por qué? Porque esta mano por aquí está hueca. Y esta mano por aquí, pues tiene más vinilo. Pues este queda casi lleno. Pues ¿qué le vamos a hacer? Pero los brazos pesan exactamente lo mismo, ¿vale? Este ha llegado casi hasta los deditos y este, la mano no está. Pero bueno, vamos a darle golpes. Vale, ya lo tenemos. Ahora le voy a poner los imanes, ¿vale? No me digas que no me traigo imanes y me va a tocar levantarme. Que se la pasará, ¿eh? Peca, no seas borricona. No seas borricona. Vamos a ver. Si yo había cogido imanes, os lo juro. Tienen que estar aquí. Lo que pasa es que tengo tantas cosas que ni lo veo. Pero tienen que estar aquí. Ah, mira, es que se me han pegado al chupete. Se me han pegado al chupete. El imán. Primero se pone el de la cabeza. Porque si pongo el de aquí, cuando yo tire el de la cabeza se me va a quedar pegado. Entonces el primero que ponemos es el de la cabeza. Elijo dónde lo voy a poner. Aquí, por ejemplo, la flor, yo se la quiero poner aquí. Pues vamos a ver. Voy a quitarle el papel que tenía dentro. Esto era para hornear, ya no me sirve.
Ya no me hace falta. Ya no me hace falta este papel. Vale. Vale, pues por ejemplo, elijo dónde le quiero poner la flor. Aquí, pues pongo mi flor. Yo tengo esta flor siempre que es una flor imantada, porque así busco la polaridad para esta flor. Y luego, pues cuando voy haciendo los imanes, lo voy haciendo siempre con esta polaridad. O se pone con una chapita metálica para que se pegue y entonces la polaridad nos da exactamente igual, ¿vale? Pero yo, esta polaridad, si se lo voy a poner aquí o se lo voy a poner aquí, yo creo que este lado está más graciosa, porque el pelo va para allá, a este lado. Tengo que echar en la parte que se pega, o sea, yo lo levanto y en esta parte que es la que se pega, ahí es donde echamos el lostite. Lo dejo aquí para cogerlo ahora. En la parte que se pega, ¿vale? Le echamos la gota de lostite. Es que este se supone que es de pincel, pero el pincel funciona fatal. Tenéis que procurar no mancharos la mano de lostite, porque como os manchéis la mano de lostite podéis manchar la bebé. Y cuando la tenéis la bebé totalmente pintada y os mancháis la mano de lostite y mancháis la bebé, la habéis fastidiado. Yo cojo una pinza de plástico. No se os ocurra coger una pinza de metal, porque se pega la pinza y no podéis hacer nada. Esto es como una tijera, pero como tiene una pala, me gusta. Esto va para acá, se lo voy a poner aquí, ¿no? Pues le pongo donde quiero que vaya la flor, giro y tiro el imán. Se me ha pegado. Se me ha pegado. Vamos a ver, lo limpio. Te pega de narices, ¿eh? Si esto lo hacéis, ponéis las manos con un poquito de aceite, no se os pegará en la vida. Pero bueno, a ver si ahora no se pega y lo puedo tirar. Aseguro que las manos... Yo lo pego con superglue desde hace muchos años, a mí no me ha dado ningún problema. Ahí, tiro el imán y le dejo puesta la flor para que se vaya secando, ¿vale? Hasta que el imán se seca. Con la cola blanca no, que hay un pegamento que se llama 6000, que sí, pero con la cola blanca se te van a despegar. Y con el lostite también, yo ahora os enseño cómo hago para que a mí no se me despeguen, ¿vale? Ahora, ¿dónde está? Para que no se me despegue, yo cojo un poquito de miraguano y se lo llevo donde está el imán. Entonces, ahí hace se hace una masa con el pegamento, se hace una masa, anda que le he puesto la coleta, ya está pegado, ya no lo puedo mover. Se la ha puesto más atrás, no se la ha podido poner. Cachis en la mano, me hubiera gustado un poquito más adelante. No, ya está pegado. Ya está pegado, pues en la cocorota. ¿Qué vamos a hacer? Cuando le pones dentro el miraguano y se lo pegas con el pegamento que sobra, se hace una pasta y ya de ahí no se escapa, ¿vale? Ahora vamos a ver el chupete que le vamos a poner. Lo pegamos en el chupete y hacemos lo mismo. La parte, aquí no podemos poner la cola, la tenemos que poner en la parte que se ha pegado al chupete, en esta. Lo pongo ahí y ahí le echo el pegamento. Sí sé dónde lo he dejado. Aquí. Lo voy quitando porque lo voy poniendo lejos, porque como se me derrame encima, se lo carga todo. Le echo ahí la gotita de lostite. A ver.
Bueno, fuera de aquí, porque si no se me va a pegar ahí. Porque me ha caído fuera. Ahí le pongo la gotita de los titis. Y ahora ya, si queréis, este sí lo podéis llevar en el dedo, pero cuidado. Ahí se pega. Bueno, pues que se pegue. Ahora lo saco con el dedo. Vale. Me lo pongo en la punta del dedo con su gotita de pegamento. Mira, yo lo voy a poner en esto que es de plástico, porque ahí está muy bien. Esto es plástico y en el plástico no se pega. Tengo por aquí algo de madera. Este de un pincel, porque como uses algo de metal, es que se me ha quedado pegado en el dedo. Otra vez. Venga, pues ahí lo tengo. Voy a poner algo aquí y me voy a limpiar bien los dedos. Bueno, incluso si me puedo echar alcohol o algo, porque tengo ahí gotitas de los tites. Como os caiga una gotita de los tites en el bebé, os toca borrarlo. Y ni aun así lo podéis quitar, ¿vale? Yo estoy por la parte 2. Bueno, pues ya te falta menos. ¿Vale? Entonces ahora le ponemos, ya no me mancha, le ponemos el chupete y si esto lo tenéis en una pala de plástico, ¡ay, que se me ha pegado! Es que no se puede usar nada de metal, ¿lo veis? Nada de metal. Ahora se me ha pegado este dedo. Bueno, pues ahí lo tengo. Le pongo el chupete donde quiero que vaya. Meto la pala y tiro el imán. Ya está. Y lo dejo ahí. Me salió de plano. Vale, y ahí lo dejáis, que se seque un poquito. Cojo un poquito de miraguano, un pelín de miraguano, porque se hace una pasta. El pegamento con el imán y todo se hace una pasta. Y a mí me gusta ponerle ahí un poquito de miraguano. Pues si sale pegamento, que se haga, ¿vale? Eso ya está pegadísimo. Eso ya está ahí pegadísimo. Donde puede, porque claro, sabéis que muchas veces los chupetes, como este tiene el labio, que lo tiene así salidito para afuera, entonces no lo puedo poner en el labio. Se me tiene que ir un poquito a la barbilla, ¿vale? Además está bastante centradito y está bastante bien. Ahora esto lo dejo que se vaya secando. Hemos dicho que hemos puesto 250, cada pierna pesa 250 y 110 pesa cada brazo, ¿vale? Entonces, ahora tengo que pesarlo los brazos y las piernas, ¿vale? Un brazo y una pierna. Espérate, que a ver no me lié yo. Pues yo tengo que mirar las tablas cada vez que lo hago. Vale. Vale, tengo que coger los dos brazos y las dos piernas, lo peso, quito la tara, lo peso, no las quito la tara, ahora. Peso mis dos piernas y mis dos brazos, que tendrían que pesar 500 más 110 más 110, 720, ¿no? Pero ahí se cae un poquito, bueno, porque ha caído dentro. Bueno, 718 por lo que se ha caído, pues son 720, ¿vale? Y ahora esos 720 son 720 entre 3 y me da 240, ¿vale? Eso es lo que tiene que pesar la cabeza, 240 gramos. Cojo un calcetín, yo uso estos calcetines, ¿vale? Yo lo corto por aquí,
por lo que es el talón, ¿lo veis? Y esta parte pequeña es la que voy a usar en la cabeza. Y esta es la que voy a usar en el cuerpo. Entonces, con un par de calcetines tengo para 2 bebés. Corto una cuerda. La parte gorda, donde está el elástico, bueno, si la pongo doble, hacemos un nudo, como queráis. Pero yo aquí lo pongo doble. Me lo traigo aquí, lo paso por esto. Y hago ahí como un nudito. En la parte gorda, porque así me lo va a dejar sujeto en la parte gorda, ¿vale? Y esto lo ato. Y una vez que lo tengo atado, cojo el calcetín y le doy la vuelta. ¿Vale? Son 250 y 250, 500 y 110 y 120, 720. 720 entre 3. 720 dividido entre 3. 240. Peso mi cabeza sin el chupete y sin la flor. Se la he quitado, ¿verdad? Por ahí se ha quedado. A ver que quitemos la tara. Pesa 166. A los 240 le quito los 166 que pesa la cabeza y le tengo que echar 74 gramos de vidrio. ¿Qué es lo que pasa? Que si aquí le echo 74 gramos, luego no me va a entrar. Entonces, podéis hacerlo en un papel o directamente lo ponéis aquí, metéis esto dentro y lo vais llevando a lo que os he dicho. Eran 250 y 250, 500, 500 más 220, 720 dividido entre 3, 240 tiene que pesar la cabeza. Pues ahora voy cogiendo vidrio hasta que la cabeza pese 240. Mi embudito y ojo, sujetar aquí, porque como no sujetéis el calcetín se os va. Hemos dicho que son unos 74, ¿verdad? A ver. Bueno. Vais sujetando y vais echando poquito a poco ahí en el calcetín. Empujáis para abajo y va cayendo todo. Parece que está lleno, ¿eh? Parece que está lleno y que rebosa. Pues engancháis todos los picos, que no se os quede ninguno, porque aquí todavía cabe más. Yo le doy así, que baje, y lo peso. Esta es la tara. Lo tengo casi. 235, le falta muy poquito. Bueno, ahí le he echado yo demasiado. Ya ni embudo ni nada. Ahora, ya lo tengo. Ahora, lo que tenemos que hacer es el calcetín cerrarlo. Voy a asegurarme. Cuidando que tenga el peso, ¿vale? ¿Qué os parece poco peso? Yo es que no le voy a echar mucho más, pero podéis dividir entre 2,5 si queréis, ¿vale? Entre 2,5 y 3. Aquí quedaría muchísimo para el cuerpo. Pues lo voy a dividir entre 3. Aquí lo voy a, porque si no le echo más a la cabeza, esa cabeza pesa muy poquito. Si no, todo esto en el cuerpo va a ser una burrada. Entonces, vamos a hacer, eran 500 más 220, 720, dividido entre 2,5, 288. Me va a cuadrar más, sí.
tenéis que ir viendo... sí, no va a pesar 1 kilo, va a pesar muy poquito. Este es muy pequeñito, es prematuro. A ver cómo lo hago sin que se me cuele eso para adentro. Bueno, lo sujeto ahí. Venga, le voy a echar 33 gramos más, 2,5, porque es prematuro. Entonces, pero quiero que pese, porque es que si no, no va a llegar a nada. 33 gramitos más, que los voy a pesar aquí. No, al cuerpo yo no le voy a echar tanto, ni de broma, es que este bebé es muy pequeñito, ¿eh? Pero tiene que estar compensado. 25. Ahí lo tenemos. Pongo el calcetín, que es que la cabeza, como no tenga cuidado, se me cuela. Tengo que ir siempre sujetando. Clavo el embudo en el vidrio para luego, cuando he hecho esto, que tenga las manos libres. Pero entre 2,5 o entre 3, no más. No más, ¿eh? Lo máximo que le podéis meter en la cabeza es dividir lo que pesan los pies y las manos entre 2,5. Porque como le echéis más, os va a quedar un cabezón que se va a ir para atrás. Es que los brazos son muy pequeños. Mirad que es que uno ha quedado prácticamente lleno. A ver. Ya está. Perfecto. Ya está, le empujo para abajo y ahora cojo estos 2 piquitos y lo ato para que no se salga. Tenemos que hacer 2 nudos, 1 y 2. Y eso ya ahí dentro. Vale, no pesa demasiado, está perfecta, ¿vale? Ahora, el peso tiene que quedar aquí detrás, en la cocorota, pero que toquemos y no veamos vidrio. Entonces, lo primero que hago es que pongo ahí un poquito de miraguano. Un poquito para que cuando toco el vinilo toque blandito. Y ahora ya llevo todo el peso atrás. Todo el peso atrás, porque la cara tiene que estar blandita. Que cuando yo toco la cara, todo lo que haya delante sea miraguano, que no haya vidrio. Y en la cabeza también. Y ahora ya rellenamos la cabecita. Mira, iba a poner los pendientes. No la voy a rellenar entera porque le voy a poner los pendientes. Para los pendientes, si acabo de hornear, fenomenal. Pero como no acabo de hornear, que hace tiempo que he horneado, voy a coger una agujita de rotting. Yo tengo ahí una agujita de rotting. Una agujita de rotting. Muy importante que la limpiéis con un trapito y con alcohol. Como aquí no tengo yo trapito, pues con la toallita. Venga, las toallitas estas que tengo yo tan divinas de la muerte. ¡Hala! 200 toallitas, solo quiero una. Solo quiero una. Muy importante que se limpie con alcohol, ¿vale? Alcohol, colonia, y uso alcohol de limpieza. ¿Por qué? Porque muchas veces tiran negro. No solamente la punta, aquí también, porque yo voy a meterlo gordo, ¿eh? No sé si veis que tira negro. Entonces lo giramos, lo giramos, lo giramos y todo ese negro ya no se va a quedar manchado el vinilo. Ahora, le clavamos, a ver si sé dónde dejar los pendientes. Le clavamos la aguja hasta la parte gorda, ¿eh? Ahí. Y lo dejamos ahí dando un ratito a ver dónde he dejado yo mis pendientes, porque os acordáis que sí que me los traje. Y yo le voy a poner estas bolitas chiquititas de plata, porque estos los veo muy grandes para ella.
Voy a poner las bolitas de plata, estas chiquitinas, chiquitinas, chiquitinas. Estas. Es que no se me dobla. Nada más que saco la aguja, en el mismo agujero meto el pendiente. Es tan finito que como no eso, se me partiría. Ahora. Ahí la tengo. Y ahora el otro. Igual busco el centro, clavo la aguja, lo fino y lo gordo. Ahí. Que entre parte de lo gordo, ¿vale? Y cojo el otro pendientito. A ver que le dé alguna vueltina. Ahí. Es que ha entrado este poquísimo. Está muy apretado ya el vinilo porque está muy frío. Nada más sacarlo, que veo el agujero, meto el pendiente, pongo el dedo por detrás, por eso no lo quería terminar de llenar y ya está. ¿Vale? Y ya tiene sus pendientitos puestos. Y ya pues la termino de llenar. En la parte que tocamos por fuera, siempre que esté blandito, ¿vale? Y la carita que esté blandita. A ver, tiene su este en el sitio que lo hemos puesto, perfecto. Y tiene su chupete donde se lo hemos puesto, perfecto. Está divina. Aquí está hueco. Tenemos que ir buscando que no quede hueco. Entonces estará dividido en 2,5. Los brazos, 110. 250 la cabeza. Hoy 250 las piernas. 110 los brazos. Y el peso total de los brazos y la cabeza lo he dividido entre 2,5 y es el peso que le he metido a la cabeza. Y en el cuerpo ya que nos admita, ¿vale? Ya lo vamos viendo, el que nos admita el cuerpo que le hayamos elegido. Entonces este está muy bien porque este es todo por 2,5. Esta salió todo en 2,5, eran 250 de la pierna entre 2,5, 100, le sumamos los 10, ¿vale? 110. Y luego la cabeza es el peso de las extremidades entre 2,5. Pesa un poquito la cabeza, pero bueno, que sea cabezón. Es que si no, no va a pesar nada porque es tan pequeñita. Entre 2,5 o 3, pero en este caso, que al final me ha quedado visca. Bueno, pero me estás mirando. Entonces me da igual que esté visca porque me estás mirando el callito lácteo. Es que, quita que me lo como. Bueno, pues ahora vamos a montar. Cogemos este otro calcetín. Vamos a pesarlo. Ahora ya sí vamos a ver cuánto queremos que pese nuestro bebé. Vamos a coger y vamos a pesar. La cabeza, una pierna, otra pierna. Ah, no, pero me falta rellenar las piernas. Esperaros, que me falta todo el vidrio de las piernas. Uy, el vidrio, digo yo. El miraguano. Empezamos, muy importante tener aquí algo a empujarnos, porque si no nos volvemos majaronos. Mira que lo he abierto un poquito, pero ni por esas. Empujamos para abajo, todo lo que podamos, el vidrio para que nos quepa el miraguano. Yo no le pongo tapón, porque el miraguano tiene tan pequeñito el agujero que no va a dejar que se salga el vidrio.
y el miraguano el que nos quepa, ¿vale? Esto también le va a dar un poquito de peso, pero el miraguano es que apenas pesa. Con lo cual... Y ahora ya decidimos lo que queremos que pese nuestro bebé. Por todos los lados, por allí, por aquí, por todos los sitios, porque si no, por el que lo dejes libre se te sale el vidrio. Hola Nuria, hola Gisela. Marisa, hoy como has llegado puntual, las ves a todas llegar, ¿eh? Ahí está. ¿Para qué le voy a poner un tapón? Aquí no se va a salir nada de nada. A nuestra pesa le damos golpes para que baje todo abajo, porque bajar arriba es muy difícil. Entonces, si tiene que bajar, pues que baje abajo. ¿Nos parece? Ahí. Esto es entretenidillo, pero es una chulada. A mí lo que menos me gusta es montar los bebés. Pintarlos me fascina, pero montarlos me da una rabia, no me gusta. Ahí estamos. ¿Ves? Llevarlo para los lados, ¿veis cómo suena el vidrio? Porque ya puede estar precioso pintado, que como lo cojan en brazos y sea una cosa rígida, que no parezca un bebé. Ahora, cuando lo cogen en brazos y sí ven que tienen un bebé de verdad, es muy fácil venderlo porque ya no lo quieren soltar. Y siempre se van a quedar con el que cogido en brazos se encuentren más cómodos y vean que ese es su bebé. Más que con el que en foto o en exposición lo vean más bonito de cara. Luego si cogen en brazos 2 o 3, el que cojan en brazos y se queden los brazos de ellos porque les da aspecto de un bebé real, ese es el que te van a comprar. ¿Tampoco te gusta a ti? No sé, alguien... Veo unos comentarios aquí, pero luego no los veo en el... No lo entiendo por qué. Sé que alguien... es que me saltan antes en el teléfono con el ordenador. Que a ti tampoco te gusta nada montarlos, ¿verdad? Es que me parece tan aburrido montarlos. Pero por eso, porque tengo que sacar la calculadora, a ver por dónde estoy. O sea, ¿por qué no los monto como Dios me da a entender? Porque si los montara así rápido, pues a lo mejor me daba igual. Pero como los monto compensados, digo, ahora ponerme con la calculadora, con no sé qué, pues no me apetece. Pero bueno, eso va para gustos. Claro, es que este tiene unos bracitos muy pequeños, ¿vale? Este bracito es muy pequeño. Voy a darle que baje el vidrio, le doy así, 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 que baje el vidrio para que me quepa más miraguano, porque es que este se me ha venido el vidrio hasta aquí. Pero si lo dejaba aquí, no iba a estar compensado. Entonces el bebé no iba a estar compensado. Y para que esto me haga de tapón y no se me salga, tengo que meter. Fijaros hasta dónde se me ha venido el vidrio, ¿eh? Hasta aquí. Cuando este me ha quedado aquí. Hay gente que te dice hasta el codo, pero si no lo haces con la calculadora, pues al final las piernas van a pesar más, el brazo menos. Y a mí me gustan los bebés muy, muy compensados. Y os digo que nunca he visto nada más que ese tutorial de una alemana, que además no era ni subtitulado ni nada. Ahora los YouTube te permiten subtitular, pero no he visto ningún tutorial que te hablen de la compensación, de compensar el peso. Entonces estas medidas pues las tengo yo, pues ya va casi para 5 años que las cogí yo estas medidas.
Y después he buscado en muchos más tutoriales, ¿eh? Y no he encontrado nadie que te compense el peso. Hacen a ojo, cogen así, Sí, yo le voy dando, pero es lo que te digo, que uno, los dedos entran miraguanos, los otros dedos son más cerrados, no entran, y ahora si los dos los pones de vidrio hasta el codo, pues uno va a pesar más que otro, siempre. Entonces el bebé nunca así va a estar compensado. Y ya terminamos de llenar la cabecita, que lo vamos a pesar todo. Está preciosa, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, que ahora porque estás en onzas. No me digas que me lo llevo a onzas. Hay gramos. Ahora habrá cambiado por el ecovidrio, pero más o menos no, yo lo tengo siempre en gramos. ¿Vale? ¿Cuánto le echan las piedras? Que parece que ahora pesan menos. Bueno, pues si lo he hecho con onzas, no. A ver. 0. Ah, es que tiene ahí una tara, no sé de qué. Vale. Ahora se me va a 2,61. 2,80. Aquí hay que meterle más vidrio. Ah, no, si es que no sé, pues se me va quedando una, no sé por qué, si no le quito la tara, a ver, 0. Qué aburrimiento, ¿eh? Es que esa es muy sensible a los movimientos. Esperaros, yo tengo balanzas para aburrir. ¿Será por básculas? Es porque no está sobre plano. Sí. Pero el brazo era 110, porque ahora está en 105. Es que esa báscula no está bien. Pero bueno, están los dos en 105. ¿Vale? Es que esta pesa menos. 238. 238. 105. 105. Es que está pesa, pero está fenomenal, ¿vale? Estos están totalmente compensados ya con el miraguano y todo. Entonces ahora, vamos a ver cuánto queremos que pese el bebé. Voy a poner todo aquí. Mira, aquí aunque le quite la tara, me va a servir de cestito. Vale, ya voy a poner todo aquí. Así. 994 gramos. De esto no os hagáis caso, ¿eh? Yo estoy viendo la de abajo, porque esto dice lo que le da la gana. Esto dice lo que le da la gana. Yo estoy viendo la de abajo, que son 994 gramos. Pues yo creo, vamos a ir echando aquí y lo vamos pesando. Yo creo que más de 1,3 kg este bebé no va a pesar, pero porque es muy pequeñita la cabeza y todo y no se le puede echar más. Voy llenando la otra parte del calcetín, ¿vale?
Pues como es un cuerpo muy pequeñito, yo más de esto creo que no le voy a meter. Y con esto el bebé me va a pesar 1,350 kg, más lo que pese el cuerpo. Casi me lo puedo llevar al 1,5 kg, ¿verdad? Me lo llevo al 1,5 kg. A ver si me lo llevo al 1,5 kg. El cuerpo ya da igual, ¿vale? Estando compensado las extremidades con la cabeza, el cuerpo ya nos da igual. Un kilo 375. Es que no me lo voy a poder llevar al 1,5 kg. No, se va a quedar así, en 1,375 kg, porque esto es muchísimo echarle, ¿vale? Este se va a quedar así. Esto lo voy a dejar blandito, porque lo tengo que meter en el cuerpo, entonces quiero que esté blandito, ¿vale? Entonces, bueno, el nudo es que se lo voy a hacer dentro del cuerpo, porque si no, no me va a entrar en el cuerpo. Bueno, pues ya quitamos los pesos. Ya quitamos los pesos. Las dos básculas, que ya no las quiero para nada. Sí, mira, bueno, también pesa, pero poquito. Tampoco... He cogido este pierna lateral 17-18 pulgadas. Las bridas. Las bridas, no compréis las bridas que son gordas, porque luego no vais a conseguir nada de movimiento en el cuerpo. A ver si esto me va a caber por aquí. Sí me va a caber, vale, luego lo ato dentro. No compréis las bridas grandes. Las bridas que yo os recomiendo son, a ver, las tengo por aquí, las que yo uso. Para las extremidades, yo uso 2,5 por 20, ¿vale? ¿Qué es esto? 20 de largo, 20 centímetros de largo, y aquí de ancho no más de 2,5, ¿eh? Si las encontráis de un 80, mejor, pero no más de 2,5, ¿vale? La finita. Y la del cuello, yo tengo la de 30 centímetros, ¿vale? Y estas son un poquito más anchas, pues son de 2,80, porque es que no las encuentro más pequeñitas. Son de 2,80. Pero las de 3,5 de ancho no las compréis nunca. 2,5, 2,80 máximo, ¿vale? Porque si no queda muy, muy, muy feo montado. Tienen que ser las bridas estrechitas. Vamos a ir quitando cositas de aquí. El cúter fuera, que me da un miedo que me muero. Y lo primero que hago es montar la pierna. La brida. La brida veis que tiene esta parte y esta. Digamos que esta es la continuación de lo plano. La que viene plano y continúa. Pues por ahí es por donde hay que meterlo. Porque si lo metéis al revés, si lo metéis por aquí, esto parece de párvulos, pero no. Si lo metéis por aquí, la brida no encaja. Se abre. Hay que meterlo. Viene la parte plana, 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 la que no tiene dientes, la continuación. Por la parte que no tiene dientes es por la que queda hacia adentro. Y la parte que tiene dientes, esta parte que va así dentada, a ver, la parte que va con los dientecitos, a ver, los oís ahí. Joder, es que ahora aquí no lo veo. La parte plana queda para adentro, porque los dientes son los que se tienen que ir enganchando, ¿vale? Es que esta parte que está al revés. Bueno, esperad, lo pongo y ahora lo digo, porque si no me voy a... Es que esta está como al revés, fíjate que me da que esta no va a enganchar. Lo voy a ver mejor en la grande. En la grande lo voy a ver mejor. Hay aquí una parte que tiene así dientecitos, ¿no? Que suena clac, 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 clac. Bueno, pues esa es la parte que queda dentro. Y
la parte lisa es la que queda fuera. Eso es. A ver. La parte lisa fuera. Esta de aquí es la parte lisa. Y dentro, por aquí dentro, está la parte de los dientes. Entonces, cuando yo cierro, suena clac, clac, clac. Ahí está enganchada. Los dedos gordos para adentro. Voy cerrando un poquito, hasta que me cabe la pina. Cuando me cabe la pierna, cierro, pero no la aprieto, ¿vale? La dejo así por si luego tengo que rectificar. Yo primero pongo las piernas. Ahora pongo la otra abrida. Igual. Esto es básico. La verdad es que prácticamente todo el mundo sabe montar, pero bueno, hay gente que no. Pues para todos. Vale, y ahora aquí. Y le doy hasta que suena. Suena clac, 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 clac. Esa está bien cogida. Me aseguro, meto los dedos y me aseguro que no se abre, que cierra, pero no abre. Antes de montar el bebé entero, porque una vez que lo tenga entero montado, ahora veo que tengo una brida estropeada y la hemos liado. Vale. Es muy difícil mover la pierna cuando no está el cuerpo montado, pero... Y ahora a rellenar. Yo relleno miraguano en el culete, porque esto lo voy a meter en medio, sí, en la barriga. Sí, lo puedo cerrar. Lo puedo cerrar porque veo que al cuerpo este le queda bien. O sea, lo pongo encima, veo, y veo que el miraguano, o sea, que voy a tener miraguano para cubrir esto. Entonces este peso me es válido. Yo creo que 100 gramitos menos, pero no. Es que también que pese menos de 1,5 kilos un bebé, 1,5 kilos, 1,8 kilos. Tener en cuenta que 1,5 kilos es como si fuera un bebé de 1,8 kilos más o menos. Un 20% siempre sube, porque no es lo mismo un peso muerto. Yo lo ato, pero también aquí me gusta por si se abre. Por si se abre, pegado aquí arriba, me gusta ponerle cuerda. Porque así si se me abre el nudo, la cuerda me sujeta que no se escape, ¿vale? Y también para llevar, traerlo, para poder tirar de él y sacarlo. Y ahora lo meto. Bueno, primero le voy a rellenar el culete. Es muy importante que no toquemos el vidrio, ¿vale? Entonces rellenamos el culete. Ahora ya le cortaré bridas. Extendemos el culo porque el vidrio no puede quedar hasta arriba, que no nos ahogue, que no se vaya a ahorcar el bebé con el vidrio. A ver, ahí lo metemos. A mí me gusta abrir las piernas y ponerlo así tipo rana, porque me muevo mejor para meter ahí por las mangas. Vamos a rellenar esa parte de ahí. Como digo, la chochetilla. Ahora ponemos, ¿vale? Y tenemos que ponerle vidrio, o sea, miraguano por arriba, por abajo y por los lados. Bueno, encima de la mesa tengo algo. Aquí tenemos. Le pongo un poquito por aquí por delante. Le doy la vuelta. Le pongo por detrás. Voy metiendo los deditos por aquí para rellenar aquí abajo. Que no me quede sin rellenar.
aquí, la espalda, este lateral. Voy bajando el vidrio. Cuando ya tengo los lados rellenos, pongo los bracitos. Esto ya se va a poder empezar a mover un poco. Lo he apretado demasiado. No me gusta apretarlas tanto las bridas, ¿eh? Luego ya coge movimiento. Para que esto tenga movimiento, si le echamos aquí esmalte de este transparente de uñas y lo dejamos secar un día entero, luego nos va a girar mejor, ¿vale? Ahora mismo no está girando bien porque esto de aquí está blando. Entonces, eso de ahí, metemos la mano y vamos a rellenarlo, porque si está blando no gira la pierna bien. Tiene que estar lo suficiente como para que la pierna gire. Al principio cuesta más, luego cuesta menos. Ahora ya me gira. Esta gira mejor. Es que esta le voy a apretar la brida como si no hubiera un mañana. Si veo que no me gira bien, le quito la brida y le pongo otra. De momento la voy a seguir montando. Si quiere salir el vidrio por el brazo. Así es que vamos a poner un brazo. Porque si me quiere salir el vidrio por los brazos. Vamos a ponerle un bracito. Se me ha ido el vídeo y los comentarios. Cuando se me va el vídeo me da igual. Lo que se me va son los comentarios también. Vale. Para atrás cuando se quedan para atrás y raros es porque el peso no está compensado. Cuando compensáis bien el peso, eso nos pasa, ¿eh? A mí me gusta que la cabeza se vaya para atrás. De hecho, habéis visto que yo le pongo el golpón aquí abajo. Pongo la brida, engancho, que suene y compruebo que no. Vale. Este brazo es de aquí. Ahí gira. Un poquito más. Ahí gira, pero está apretado. Vale. Y el otro. Si metéis las bridas al principio, también se pueden dejar metidas. La cosa es que yo, como para meter el miraguano, entro por los brazos, entro por la cabeza y entro por todos los lados. Yo entro por todos los laditos. Voy a levantar un poco más, por así cuando le ponga la cabeza lo vais a ver. Ay, Sandra, falta, que se va tarde. Falta. No sé dónde está enganchado ahí. Hay gente que lo ata con cuerdas, ¿eh? También, a mí también me gusta. La cosa es que las cuerdas, como no son cuerdas que se enganchen bien, se va yendo y luego te traen el niño descabezado. O con la brida también te traen el niño descabezado, ¿eh? A ver qué pase. Es que se me ha ido la brida, se me ha doblado en medio. Yo no sé cómo lo he hecho. Vale. No veo pimiento. Y el bracito. Voy a cerrar un poco más. Ahí. Un poquito más. Vale. Ahora lo apretaré. Creo que tengo una pierna demasiado apretada. Ahora lo vemos. Mira, bueno. Que no nos haga, que no tengamos bultitos en la espalda. Vamos poniendo, vamos moviendo. Si tiene barriguita, que tenga barriguita, pero no tetas. Ponemos
masajeamos. Si queréis perfumar el miraguano, unas gotitas de colonia podéis, siempre y cuando el cuerpo sea beige. Y os voy a enseñar otra forma de perfumar el miraguano, que esa sí que os va a gustar. Un segundo, a ver. Yo uso dos. Uso esta y esta la otra. O esta. Tengo estos de polvo de talco, de olor infantil, de todo esto. Esto no le da nada de... No le da, no lo humedece nada, ¿vale? El ambientador infantil, el ambientador de polvo de talco, el ambientador de chuches. Colonia infantil y este es... Colonia infantil. Este es del día. Este es del Carrefour. Y hay otro que es de polvos de talco que me vuelve loca, pero creo que ese me lo llevé para perfumar el stand y no sé si ha salido todavía, ¿vale? Pero si le vais echando ambientador, no le da nada de humedad. Y es en el cuerpo, que aquí no le afecta la pintura, ¿vale? Y ahora, a mí aquí arriba me gusta blandito, pero eso va para gustos. Ya muy poquito. Y ahora ya lo pesamos otra vez y ya vemos cuánto pesa nuestro niño o niña que le hemos puesto pendientes. ¿Vale? Así. Llevarlo a los brazos, pero no aquí arriba, que luego parece un jugador de rugby. Bueno, estos de miembros completos no, pero los de miembros 3/4, a veces que los rellenas y parecen jugadores de rugby. ¿Dónde estás enganchado? Aquí. Vamos a ver. Ahí lo tengo. Se salió, se salió. Vamos a ver si está en el centro. Ahí. Vamos a ver que te veo yo. Se me sale esta vida. Esto no sé por qué se me sale. Porque se me dobló ahí. ¿Ves lo que os digo? Cuando la brida es un poquito más ancha. Cuando la brida es un poquito más ancha, es horrible. Eso es porque aquí, veis que se dobló. Entonces lo tengo que meter justo en el centro. Todos los cuerpos siempre vienen con bridas, pero bridas hay que tener, ¿eh? Bridas hay que tener. O sea, la brida la tenemos que tener aquí arriba. Arribita. Porque como no la tengamos arribita, ahí arriba. Como si fuera una muñeca. Le ponemos la cabeza y nos aseguramos que la brida entra ahí. Este no va a girar mucho. Este que a mí se me ha doblado aquí, este sería el típico para ponerle aro. Porque si le pones aro, la cabeza te giraría. Aquí girará, pero ahora cuando lo... Vamos a ver. Es que está tan pequeñito. Está tan pequeñito. Ahí, que entre en su sitio. Ahí, ahí. Ahí está en su sitio. Cuando entra en su sitio ya gira mejor que cuando no estaba en su sitio.
pero es que es tan pequeñito. Este luego, chicas, yo lo quitaré porque este lo quiero barnizar, ¿vale? Porque está, que se puede salir, no sé si lo veis, porque se me dobló el cuello. Entonces este o lo barnizo o le pongo un aro, ¿eh? Porque si no la cabeza no me va a girar nada. O lo barnizo o le ponemos un arito. Ya repartimos todo el peso. El sobrante de la brida. La corto así. En pico. ¿Vale? Aquí iría forzada, ¿lo veis? La brida vaya hacia allá. Cojo aquí y lo meto por aquí. También eso me cuesta, pero lo termino haciendo. Me cuesta, pero lo termino haciendo. Es que tiene muy poquito cuello este. Vale, ahí está. Entonces esto ya no pincha nada. Igual el brazo. Le dejo ahí un poquito de sobrante. Y voy para donde va. Para aquí. Y lo meto dentro. No, el brazo no lo puedo meter dentro porque es muy pequeño. Pues entonces hay que cortarlo al ras, ¿eh? Al ras. Si no lo puedes meter dentro, al ras, para que no pinche. Y con el cuerpo lo tapamos. Este sí. Este sí. Sí tiene espacio para entrar. Y huele rico, rico, ¿eh? Pero rico, rico, rico. Es que va muy fruncido el brazo, entonces entra fatal. Nada, pues al ras. Si lo cortamos totalmente al ras y lo escondemos con el... Estiramos y lo escondemos con el cuerpo. Vamos a ver cómo va. Vamos a ver cómo va este. Esta mueve bien. ¿Veis? Ya que está llena, la pierna mueve. Esta está demasiado blandengue. Cuando el cuerpo está lleno, ya es más fácil que mueva, ¿vale? Y la cabeza le va a costar, pero porque la cabeza le voy a tener que poner aro. ¿Cuándo sabéis que le tenéis que poner aro? Cuando al hornearla y todo se ha bajado mucho y entonces se ha quedado esto muy pequeño y le ponéis la brida y la cabeza no gira. Entonces eso es señal de que os está pidiendo un aro. Pues os vais a las especificaciones del kit, veis de cuánto es la circunferencia. Nada, es que tiene mucho, es tan pequeñito que es tan fruncido que hay que cortarlos al ras. Siempre que lo cortamos al ras, lo tapamos con el body. Y ya estamos. Este gira. Esta le cuesta más, pero también gira. Los brazos giran. Y la cabeza no, porque hay que meterle un arito. ¿Vale? Y la compensación del peso está... A ver que lo levanto un poquito para que lo vayáis viendo. Porque lo vamos a ir... ¿Veis? La cabeza se le va para los sitios. Y está compensado. Cuando tú... No, ya nació. Hay que pesarlo. Hay que pesarlo para saber de cuánto es nuestro bebé. Porque al final con el vidrio, con las bridas, con todo, en cuánto se ha quedado nuestro bebé, quitamos la tara. Y Bianca pesa 1,476 kg. ¿La vestimos? 1,476 kg. Pesa Bianca. 1,476 kg. Qué bonita eres, como me gustas. Tengo aquí un body. Lo que no tengo pañal, pero me voy corriendo porque los tengo aquí al lado.
A mí, para los prematuros, los bodys que me gustan son los cruzados. Estos, ¿vale? Los que vienen totalmente cruzaditos. Porque aunque les queden grandes, lo adaptamos mejor. Porque el que le metes por la cabeza parece que es que se sale luego por encima. Estos que se atan aquí dentro, ¿verdad? Y lo dejamos apretadito. Bajamos un poquito. A ver que te ponga ya cosas de bonita. ¡Ay! ¡Hostia, terrible! ¡Hostia, terrible! ¡Voy para arriba! ¡Espera, que se ha caído! Yo quería hacerle espacio para hacerle un pequeño vestido. Que no se notó. Que no se notó. Joder, ha pegado un cebollazo. Voy a quitar todo esto ya de cosas de estas, porque ya lo que quiero son cosas de bonito, ya paletinas, cúter, agujas, todo esto fuera. Que ya ha nacido y tiene que tener un ambiente bonito, no feo. No feo. Vamos pa' aquí. Ay, que no se anotará nada, dice. Mira, mirad, mira. ¿Veis? ¿Qué movilidad tiene? Tiene una movilidad increíble, me encanta. A ver, talla 00, ¿qué hacemos contigo, Bianca? Te va a estar todo grande. Le va a estar todo grande, 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 grande. Pero bueno, los prematuros cuando nacen tampoco les encontramos ropa, también les está todo grande, 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 grande. Vamos a ver qué hacemos contigo, chiquitina. Vamos a ver. A ver, ¿cómo te pongo yo a ti esto? Que eres muy pequeña. Mira, esta me deja atarla aquí. Así es que ahí te atamos. Bueno, yo es que tengo ropa que le compré a una chica ahí en la Feria de Jerez que venía de Ucrania, a nuestra queridísima Nina, y tengo por ahí un vestidito, pero es que es de manga corta, que digo, ay, para mi Bianca, pero es que es de manga corta, pero a lo mejor le queda así gracioso con esto fuera y encima el vestidito de manga corta, lo intento, porque era muy mono. Voy a por un pañalito, ¿vale? Vamos a por un pañalito. ¿Dónde están los pañales? ¿Dónde están los pañales? Que hay que comprar pañales. Bueno, este se los vamos a quitar de los que tengo preparado para una hermanita suya que se va. Es que yo los pongo con un lacito, pero vamos a robar uno. Tengo que comprar más. Pañalito, pañalito. Yo el pañal lo impregno también de ambientador. ¿Vale? Ambientador de talco, ambientador de colonia. Y ahora el pañalito lo abrimos. Así. Y aquí dentro le echamos polvitos de talco. Ahí dentro del pañal. Que todo, como eso va para el cuerpo. ¡Hala! Listo estamos. ¡Oh! Pañalito, pañalito. Chiquitín, chiquitín. Y ahora te vas. ¿Qué hace Keka? Porque esto no sale. ¡Ostras! ¿Qué le pasa? Me falta como una de estas. No, esta va bien aquí. Y esta.
ahora. Y otra va ahí. ¡Qué bonita estás, Bianca! Te veo ahí cabeza arriba. Parece que os está mirando, ¿eh? Parece que está mirando de reojo para arriba. Dice, a ver, estas que miran por aquí. ¿Nos ha recordado a la que se avecina? Que hostia, terrible. Por cierto, ayer por Amazon Prime me vi los 3 episodios que han sacado ya. Un poquito distinto. Voy a ver cómo le queda el trajecito este. Que este lo compré a esta chica, a Nina, que es una ucraniana, que llevaba unos trajes preciosos, y lo vi tan chiquitín, tan chiquitín, tan chiquitín, que digo, a Bianca le va a quedar bien. Y aunque es de manguita corta, pero que les hagan las manguitas del body, no pasa nada, ¿verdad? A ver. Es que lo vi muy chulo, me gustó mucho. Me gustó mucho. Creo que le va que ni pintado. Ahora, ¿esto dónde se me ha quedado a mí? Esto debe ser de cuando se pegó el cebollón. Esto tiene que ser de cuando se pegó el cebollón. Que ahora me voy con retraso. Por eso digo que aunque le salgan las manguitas del body, aunque le salgan ahí las manguitas del body, le va a quedar gracioso. Porque es muy chiquitín. Este trajecito es muy pequeñín. Entonces la voy a llamar porque me traje su tarjeta y la voy a llamar para... Venga, gira, no te quedes ahí, plof, plof, plof. Ay, vamos, es que es el suyo. No queda mal que salgan las manitas del body, ¿verdad? Es que no voy a tener un traje más pequeñito. Tengo algunos... ¡Ostras! No te abrocha. Que no te abrocha. Lo tengo que dejar abierto de atrás del cuello. Pues mira, mejor. A ver. Ay. Que no te abrocha. Señorita. Que no te abrocha. Ahora le subo para que le veáis la carita. No le abrocha. No lo puedo creer. Pues mejor que no la abroche. Mira. Miradla. Qué re bonita. Tiene braguita. Vamos a ponerte braguita, braguita, braguita. No sé yo si braguita. También te pongo un leotardo debajo de la braguita. A ver si encima del vestido te sale el body, pues debajo de la braguita que le saca la pantufla. ¡Ay, por Dios! ¡Qué belleza! ¡Qué poco vas a durar! Bueno, creo que ya te voy a adjudicar, porque he decidido que aquí en Coria va a ir otro bebé a la residencia de ancianos de aquí de Coria y me parece que se va a quedar Bianca en esta residencia de ancianos, porque allí fue un niño y la de aquí de Coria, pues no lo sé, dejadme que le doy una vuelta, pero creo que se va a quedar Bianca. Creo que en la de aquí se va a quedar Bianca. Voy a darle una vuelta. Porque además no quiero hacerlo el último día, no quiero hacerlo con el que me sobre, sino que quiero hacerlo el primer día, con el que yo elija para ellos. A ver, un segundito que levanto. Y estaba pensando, o es el azuco, que es que este es el que tengo para todos, para ver dónde le ponemos esto. Pero creo que a esta le va a quedar monísimo este otro, que este también lo hice yo en un directo. Y yo creo que este es el que le va a quedar re bonito. Así es que, Bianca, ¿qué? ¿Nos vamos? ¿Dejamos el directo de hoy? ¿Nos vamos, Bianca? Es bonita. Es muy bonita. ¡Ay, que me la
¿Cómo? El próximo lo vamos a hacer con el activador. Ah, esperar un segundito. Si le tengo aquí unos patucos. Bianca, ¿cómo te voy a dejar yo a ti estos pies al aire? Con el frío que hace. Pero es que tienes unos pies tan chiquitos que te van a quedar los patucos enormes. Creo que va a quedar saladísima con los patucos enormes. Son enormes, son grandísimos. Son grandísimos. Pero es lo que tienen los prematuros, ¿verdad? Que absolutamente todo le queda enorme. Bueno, Bianca, nos despedimos de María Luisa, de Carmen, de Loli, de Sandra, ¿de quién más? ¿Quién más estáis por ahí? ¿Me dejo a alguien más? No te muevas, chupetico. Ay, de Nuria. ¿De quién más nos despedimos, Bianca? Bueno, pues es hora de dormir, así es que Bianca se va a ir a la cama. Os dejo las notas, ¿vale? Que lo tengo aquí. Hemos hecho la pierna por debajo de la rodilla, pesamos la pierna, a lo que nos da el peso lo dividimos entre 2,5 y al resultado le sumamos los dos primeros dígitos y ahí sacamos el peso de los brazos. Una vez que tenemos las piernas y los brazos rellenos, lo que hacemos es que pesamos las dos piernas y los dos brazos y en este caso lo hemos dividido por 2,5. Si fuera un bebé más grande lo podemos dividir hasta por 3, ¿vale? Pero que si no, no nos iba a caber mucho. Lo dividimos por 2,5 y ese peso que nos da es el que le metemos en la cabeza. Y luego ya pues el cuerpo el que nos admita, ¿vale? Un poquito, tenemos que pensar qué medida o qué peso es el que nos han pedido en el bebé, porque vamos haciendo reglas de 3 a la inversa y nosotros aquí pues hemos pesado, para meter 1 kilo, o sea, hemos calculado para 1 kilo, nos han sobrado unos 100 y pico, 200 gramos, nos han sobrado por ahí, ¿verdad? Nos ha sobrado del kilo este poquito para un prematuro, ¿vale? Si a nosotros nos piden un bebé de 1,5 kilos y sabemos que es prematuro, de 1,8 kg, tenemos que decir, pues eso, que un prematuro no se lo podemos garantizar, que estaría en torno al 1,5 kg. Y bueno, intentar, pero si sabemos el peso que nos piden, podemos ver si la primera pierna sobre la que va a ir todo para que las medidas vayan compensadas, si la primera pierna la tenemos que rellenar por debajo de la rodilla o por encima de la rodilla. Y a partir de ahí ya pues lo vamos haciendo, ¿vale? Pues nada, que os mando un besito muy grande, Bianca y yo, que nos despedimos de todos vosotros y que ha sido un bebé desde 0 hasta 100, ¿vale? Que ha estado terminado enterito. Un beso muy grande y nos vemos. ¡Chao! Ahora a ver si